Ciudad de México, 2019. Rodrigo y Luis no eran los primeros en colarse a un cementerio de noche, pero el Panteón Francés de la Piedad tenía algo distinto. Algo que, aunque no lo dijeran en voz alta, los hacía sentir más nerviosos de lo normal. El plan era sencillo: entrar, tomar un par de tragos y salir antes del amanecer. No por miedo a fantasmas, sino porque sabían que los vigilantes pasaban ronda en la madrugada. Luis había investigado que una parte de la malla estaba suelta en la calle de Dr. Ignacio Barajas, justo detrás de un muro cubierto de enredaderas. Si nos ven, nos hacemos los mensos y decimos que nos perdimos, susurró Rodrigo mientras empujaba la reja con cuidado. Luis no respondió. Solo lo siguió, asegurándose de no hacer ruido. El cementerio estaba completamente en silencio. Ni siquiera se escuchaban los autos de insurgentes, aunque estaba a pocos metros. Solo el viento y, de vez en cuando, el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Caminando entre las tumbas, reconocieron algunos nombres ilustres. Francesco I. Madero, su lápida enorme y bien cuidada. Más adelante, la tumba de José Guadalupe Posada, el creador de la icónica calavera garbancera. Y luego, una más reciente, con mármol negro brillante. Mira esto, Luis, es Chespirito. Luis no dijo nada, pero notó algo extraño. Las flores sobre la tumba parecían recién puestas, a pesar de la hora. Rodrigo sacó la botella de mezcal y le dio un trago. Vamos al fondo, a donde casi no hay luz, susurró. Siguieron avanzando, pero algo en el aire cambió. Luis fue el primero en notarlo. Un olor extraño, como tierra húmeda, pero con un leve rastro metálico, parecido al óxido. Entonces, un ruido los hizo detenerse. Algo había crujido detrás de ellos. No fue un sonido lejano. Era cercano. Muy cercano. Rodrigo giró la linterna y enfocó entre las lápidas. No había nada. Luis tragó saliva y miró su teléfono. Es la 1 de la mañana. Si pasa algo, corremos a la reja. Rodrigo asintió y siguieron avanzando. Llegaron a un mausoleo en ruinas y se sentaron en las escaleras. El lugar parecía seguro. Pero el ambiente era distinto. Más pesado. Más frío. Y entonces, lo escucharon. Un murmullo. Un sonido leve, arrastrado, como si alguien intentara hablar muy despacio. Rodrigo iluminó en todas direcciones. Nada. Pero Luis lo sintió primero. Un escalofrío brutal recorriéndole la espalda. Y luego, ambos lo escucharon claramente. Un susurro, justo detrás de ellos. Rodrigo se levantó de golpe y movió la linterna desesperado. No había nadie. Pero entonces, algo rodó por las escaleras. Luis miró hacia abajo. Era la tapa de la botella. Rodrigo la había dejado sobre una lápida. No había viento. Nadie la había tocado. Y en ese momento, los dos escucharon los pasos. No eran lejanos. No venían de la calle. Venían de dentro del cementerio. Y se estaban acercando. El sonido de los pasos cesó de golpe. Luis y Rodrigo se quedaron inmóviles. Algo no estaba bien. El silencio era sofocante. No había viento, ni grillos, ni ruidos de la ciudad. Nada.
Rodrigo sintió un sudor frío resbalarle por la espalda. La linterna temblaba ligeramente en su mano. Luis tragó saliva, incapaz de ignorar la sensación de que alguien los estaba observando. Fue entonces cuando la vio. Rodrigo, ahí. A unos 20 metros, al fondo de un pasillo de mausoleos, una mujer estaba arrodillada frente a una tumba. Su cabello le caía por los hombros y su cabeza estaba inclinada. Parecía estar rezando. Rodrigo sintió que algo en su interior se encogía. ¿De dónde salió?, susurró. Luis no respondió. No la habían visto antes. No habían escuchado pasos. Simplemente estaba ahí. Debe ser una de las familias que vienen a visitar, intentó decir Rodrigo, pero su voz sonó forzada. Luis negó con la cabeza. No trae velas. No tiene flores. No debería estar aquí a esta hora. El viento helado recorrió sus nucas. Rodrigo enfocó la linterna en la mujer. Oiga, dijo con voz temblorosa. La mujer dejó de murmurar. No se movió. No giró la cabeza. Solo se quedó en silencio. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Luis tironeó de su chamarra. Vámonos. Pero antes de que pudieran retroceder, la luz de la linterna parpadeó. 1 segundo. 2 segundos. Cuando volvió a encenderse, la mujer ya no estaba. Luis sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. ¿La viste moverse?, preguntó Rodrigo, con la voz apenas audible. Luis negó lentamente. No habían escuchado pasos. No había dónde esconderse. Simplemente había desaparecido. Y entonces, desde el interior del mausoleo vacío, se escuchó un susurro. Bajo. Apenas un murmullo. Pero era demasiado cerca. Rodrigo alumbró el interior del mausoleo con la linterna. No había nadie. Pero ambos lo sentían. No estaban solos. El aire se volvió más frío, más denso. Y entonces, los pasos volvieron a sonar. Esta vez, justo detrás de ellos. Los pasos seguían detrás de ellos. Rodrigo y Luis caminaron más rápido, sin hablar, sin mirarse. Solo querían salir de ahí. Pero los pasos también aceleraron. Rodrigo se detuvo en seco y giró la linterna. Nada. El aire era espeso. Algo los observaba. Lo sentían en la piel, en la nuca, en el pecho. No mires atrás, susurró Luis. Su voz apenas salió. Rodrigo tragó saliva y asintió. El miedo era asfixiante. El panteón parecía más grande. Las tumbas más altas. Las sombras más densas. Entonces, se escuchó un golpe seco detrás de ellos. Rodrigo giró la linterna de golpe. No había nada. Pero lo peor fue lo que sintió en ese momento. Un aliento frío en su oído. Algo estaba justo detrás de él. No gritó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. ¡Corre! Luis lo jaló con todas sus fuerzas. Corrieron sin ver el camino. Tropezando con piedras, pisando hojas secas que crujían como huesos. El sonido de sus propias pisadas se mezclaba con otro ruido. Pasos. Y no eran los suyos. Rodrigo sintió un peso en el pecho.
Luis jadeaba, sus manos temblaban. La reja estaba a solo unos metros. Luis pasó primero, rascándose los brazos al deslizarse por el hueco. Rodrigo lo siguió, sintiendo que algo se acercaba demasiado. Cuando cayó al otro lado, giró la cabeza. Su linterna, olvidada dentro del panteón, quedó alumbrando una lápida. Y justo detrás de esa lápida, algo se movió. No se quedaron a ver qué era. Corrieron hasta que sus piernas ya no pudieron más. No hablaron. No miraron atrás. No quisieron saber qué lo siguió. Solo había una pregunta en sus mentes cuando se detuvieron, con el corazón aún golpeándoles el pecho. ¿Quién era la mujer que vieron rezando? ¿Por qué desapareció sin hacer ruido? Y lo más importante, ¿qué estaba tan cerca de ellos en el último momento?